Lujo, me permito presentar al presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia. Luis Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi querido Antonio, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos siempre a disposición, ayudar a tu auditorio. Muchas gracias. Una felicitación por el programa y por supuesto, la idea es que podamos colaborar, que podamos ayudar a que las personas y las familias pues puedan tener un documento muy importante que es el testamento público abierto. Así es. ¿Y qué te parece, Luis Antonio? Pues si comenzamos por un tema muy básico, ¿qué pasa en septiembre? Quizá la gente que esté más familiarizada con el tema, pues ya sepa que puede acercarse con un notario, que haya ya preparado sus documentos, pero en términos generales, tanto ustedes, autoridades, hay un esfuerzo de comunicación importante para incentivar y sobre todo para concientizar a la gente sobre este tema. Si quieres empezamos con esa, por favor. Sí, por supuesto. Mira, es un programa, una campaña que en este año estamos cumpliendo ya 22 años consecutivos de que iniciáramos con el septiembre, mes del testamento. Esta es una campaña que participan el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, los colegios de notarios estatales, ¿no? De las distintas entidades federativas. En este caso a mí me toca que soy el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y también las autoridades locales, ¿no? Los gobernadores, los secretarios de gobierno, en fin, los consejeros jurídicos de cada una de las entidades federativas, en donde también, pues todos nos sumamos a fin de que se haga, pues, del conocimiento de todas las personas, pues los beneficios que acarrea el otorgar un testamento. Justo, vamos con este tema, los beneficios. Seguramente muchos de nuestros amigos que nos están viendo han conocido pues historias lamentables de que no se pueden heredar algunos bienes, quedan intestados, la pelea entre los familiares, etcétera, cosas muy dramáticas. Y pues para esto, para evitar este tipo de problemas, Luis Antonio, para esto nos sirve un testamento, ¿no? Claro, claro, mira, lo he dicho ya en repetidas ocasiones, digo, llevo yo ya más de 25 años dando clases de sucesiones precisamente en algunas universidades, y lo que platico con mis alumnos es que en México es de los pocos países en el mundo en donde la libertad de testar es absoluta. ¿A qué me refiero con esto? En donde la libre testamentificación es la posibilidad de que todas las personas podamos disponer del 100% de nuestro patrimonio a través de un testamento. Y me van a decir, ah, pues eso no tiene chiste. No, no, sí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si revisamos la legislación francesa, la española, la italiana, la argentina, la colombiana, incluso la de Estados Unidos, no obstante que tiene un sistema legal distinto al nuestro, pero sin embargo, en todos estos países se establece un heredero forzoso. ¿Qué es un heredero forzoso? Es aquel que la ley, dispongas o no a través de un testamento, él va a adquirir un porcentaje, o ellos, él o ellos, ¿no? Van a adquirir un porcentaje de tu patrimonio, un 20, un 30 y a veces hasta un 40 o un 50% de tu patrimonio, lo dispongas o no en tu testamento. Entonces, ¿esto qué implica? Que tú nada más vas a poder disponer del restante, ¿no? Del 70 o del 40% o del 60% respecto de tu patrimonio en función del otorgamiento de un testamento. Entonces, fíjate, en México podemos disponer de todo el patrimonio a través del otorgamiento de un testamento. Entonces, de repente me dicen o me preguntan, oiga, pero entonces, ¿qué pasa si mi papá ya decidió dejárselo todo a uno de mis hermanos? ¿Qué va a pasar con los demás? Pues no van a heredar. Todo lo va a adquirir esa persona que está designada en ese testamento. Entonces, como platico con mis alumnos, ¿no? Como diría el tío Ben, ante un gran
ante un gran poder implica una gran responsabilidad. Aquí eso es lo mismo. O sea, las personas tenemos la oportunidad, tenemos la responsabilidad de poder decidir del 100% de nuestro patrimonio. Entonces, por eso es con lo que tenemos que acudir con un notario. Tenemos que ir con un especialista, con un conocedor de las normas sucesorias para que nos informe y nos explique cuáles son las consecuencias de los actos jurídicos o de las decisiones que estamos tomando. Ah, ok, se lo quiero dejar a todo a un hijo. Sí, señora, ¿y los demás? ¿Por qué? Te puedo poner un caso, mi querido Antonio. Fíjate que siempre las mamás, ¿no? Cometen las injusticias más grandes. Y todo el mundo dice, no, ¿cómo crees? Las mamás quieren muchos hijos. Sí, resulta que la señora tiene dos hijos. Y vas a ver que este caso, a todos nuestros, no sé cómo se diga ahora, ¿no? Antes eran televidentes, luego radioescuchas, ahora por Zoom no sé cómo se llamen, ¿no? A todos nuestros amigos que nos acompañan aquí Ok, en el a todos nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales. Entonces, o por las plataformas de comunicación. Entonces, la señora tiene dos hijos, ¿no? Un hijo que es muy bueno, que siempre fue bueno para la escuela, sacó dieces, sacó bandas, sacó medallas, hizo su carrera, se recibió de abogado, ¿no? O de comunicólogo, en fin, y tiene un buen trabajo en el Universal, gana buen dinero y no tiene problema. El otro, ¿no? Pues fue bastante distraído, un poco de flojo o muy flojo, no, medio acabó la primaria, medio acabó la secundaria, no acabó la preparatoria, no estudió una carrera, va ahí dando tumbos en la vida, ¿no? ¿Y qué dice la mamá? Ah, voy a dejarle mis bienes a este pobre que no tiene nada. El otro, pues ese no necesita, él ya tiene todo, él le va muy bien, ya tiene su casa, tiene su coche, tiene un buen trabajo. ¿Y por qué hacen eso? ¿No se te hace una injusticia? ¿No se te hace discriminatorio? Sí, 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 entiendo tu punto. Son dos hijos, ¿no? Entonces creo que sí Sí. sería, pues, repartir, ¿no? Repartir sería lo Bueno, más. Ujú. y si la decisión es esa, está bien. Los notarios tenemos prohibido influir en la voluntad de los testadores, pero sí estamos obligados a manifestarles, hacerles de su conocimiento de las consecuencias de los actos que están otorgando. Entonces se le dice, a ver, señora, ¿de verdad usted cree que está siendo justa? Señora, ¿de verdad usted cree que está recompensando todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, ¿no? Los frutos que obtuvo uno en contra del otro? Por lo menos tendría que ser por partes iguales, ¿no? Pero bueno, ya es decisión de la señora o del testador, digo, no necesariamente es la señora, ¿no? Pero pues el señor, cualquier persona que está decidiendo en función de sus bienes, bueno, pues tomar en cuenta las consecuencias, ¿no? Y que razonadamente decida cómo quiere hacer su testamento. Si al final del día, como me ha pasado, a ver, licenciado, me parece muy bien, ya lo escuché, pero así lo quiero. Muy bien, señor, aquí lo vamos a hacer como usted quiere. Y listo, ¿no? Hacemos el testamento porque esa es nuestra función. Recabar, recoger la voluntad del testador que tiene que manifestarla en forma clara y terminante. Eso sí lo dice la ley. La manifestación tiene que ser clara y terminante, no necesariamente verbal. Puede decírmela a través de otro esquema, a través de algún lenguaje de signos, a través de un intérprete, ¿no? Me ha tocado alguna vez alguna persona con dificultades en el habla por alguna enfermedad que tuvo. Entonces, bueno, pues trajimos una computadora con un programa, ¿no? Que tú lo que le ponías en el teclado te lo decía. Entonces, bueno, pues yo entendí perfectamente cuál era la voluntad del testador, lo plasmé en el testamento y el señor, en aquel tiempo se llamaba Benito, mi cliente, bueno, pues así otorgamos el testamento, se le leyó, se le explicó y lo firmó de esa manera, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Por eso, el testamento es un acto solemne. ¿A qué llamamos y por qué decimos que es un acto solemne? A lo mejor esto es muy técnico, pero solemne significa que tiene demasiados requisitos, que es un acto muy importante. ¿De acuerdo? Y que por lo mismo, y que todos estos requisitos tenemos que tomarlos en cuenta para que se revistan
al documento y que se otorgue con todas las formalidades y requisitos pues, requisitos de forma que establece la ley. Perfecto. Creo que estás tocando uno de los temas más importantes. Es decir, en el mes, vamos a poner un caso, en el mes del testamento, septiembre, un señor, una señora deciden, ok, es tiempo, voy a hacer mi testamento porque entiendo la importancia del documento. Primer paso, se acercan a un notario, no sé si nos vamos muy ABC, si quieres, Luis Antonio, ¿qué tienen que llevar? ¿Cómo sería este primer acercamiento? Mira, aquí primero hay que entender que el testamento es un acto de amor. El testamento es un esfuerzo que hacemos los testadores o que hacen los testadores para evitar en la medida de lo posible conflictos entre los herederos una vez que yo ya no estoy. Una vez que yo muero, se quedan mis herederos y entonces, como mi voluntad queda plasmada en un documento válido, existente y válido ante notario, tendrán que cumplir con esa voluntad ahí plasmada. Y entonces, para hacer un testamento se requieren tres requisitos. Uno, tener una identificación oficial con fotografía, vigente o con poco tiempo de expedición. Credencial para votar, licencia para conducir, pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cédula profesional, carta de naturalización, alguna persona que tenga una carta de naturalización o la credencial de inmigrado que otorga el Instituto Nacional de Migración, en fin, hay un montón de identificaciones que se pueden utilizar. Uno. Dos, tener una hora de tiempo para acudir con el notario, explicarle, decirle cuál es mi entorno, estoy casado, estoy divorciado, soy soltero, nunca he tenido hijos o tengo 7 hijos, son mayores de edad, son menores de edad, tengo papás todavía, ya se murieron los dos o queda uno todavía. Todo este entorno familiar es importante decírselo al notario, porque todo esto se va a vaciar y se va a establecer o a mencionar en el testamento. ¿No? Y ahorita iremos platicando. ¿Por qué? Porque tú dirías, oye, bueno, ¿y para qué le interesa al notario saber si mis papás viven o no viven? ¿No? O sea, ¿qué le importa? Que no sea metiche. O que no me diga si estoy casado, pues también, ¿qué quiere saber? A lo mejor no estoy casado, simplemente vivo en unión libre, eso se llama concubinato. Pero, pues se puede. El concubino, el concubinario y la concubina tienen derecho a heredar, ¿no? Y entonces, pues hay que mencionarlos y decir, si la persona, y eso me lo tiene que decir el testador, para que yo le pueda decir, oiga, señor, y a su concubina, a su concubinario, no le va a dejar nada, ya lo pensó, o sea, con quién hizo los bienes, quién ha estado hombro a hombro con usted, creando todo su patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, todo este entorno es importante. Entonces, por eso es importante una hora de tiempo para poderse entrevistar con el notario, manifestarle en forma clara y terminante la voluntad de querer hacer testamento y de cómo lo quiero hacer. Y por último, y lo más importante, tener ganas de hacer, ¿no? En ese sentido, Luis Antonio, es decir, siguiendo con nuestro caso, se acerca a cualquier notaría, entiendo ¿Sí? que así es, se acerca con los Así es. documentos, el tiempo disponible para sentarse en el escritorio con un notario y decir, tengo tantos bienes y así es mi testamento. Solo me queda una duda sobre lo que comentabas. Esta línea de que se puede tener de herederos, es decir, papá, mamá son hijos, pero si tienen todavía, sus papás viven todavía, es decir, los abuelos todavía, o sea, todas estas situaciones familiares influyen, es decir, y tú ya lo explicaste muy bien, decías, a la persona que va a hacer su testamento le digo, ¿está usted consciente de los efectos que puede tener, etcétera? Pero una vez que se tiene el testamento, los demás ya no tienen nada que hacer. Así es. Ya únicamente cuando muera el testador, los que tendrán que acudir con el notario o con el juez, porque eso ya es una segunda parte, que también si quieres, si nos da tiempo, podremos platicar hoy mismo o será materia de alguna otra reunión, ¿no? Otra entrevista, cuando fallece ya la persona. Ahí, ¿qué sucede? Pues hay que tramitar la sucesión de la persona que falleció. Pero bueno, no es nuestro tema ahorita, ¿no? Ahí deberíamos de ver que hay dos maneras, una sucesión testamentaria, que es cuando sí se otorgó testamento, y la sucesión intestamentaria, que es cuando no se otorgó testamento.
qué sucede en un caso, qué sucede en el otro y cómo se puede tramitar. Entonces, eso queda ahí en el cajón. Entonces, yo voy, hago mi testamento. ¿Con qué notario? Pues mira, somos más de 4.800 notarios en toda la República. Y entonces, pues habemos 250 en la Ciudad de México, hay otros tantos como cerca de otros 200 en el Estado de México, algunos más en el Estado de Morelos, y así, ¿no? O sea, puedes, te sentiste mal, quieres el testamento cuando estás en Cancún, bueno, pues lo puedes otorgar con un notario de Cancún o de Isla Mujeres o de Chetumal, en fin, o puedes otorgarlo en Monterrey, o puedes otorgarlo en La Paz, Baja California, o lo puedes otorgar en Ensenada, ¿no? En donde tú quieras, puedes otorgar el testamento. Y entonces, incluso, fíjate, Antonio, puedes otorgar el testamento en el extranjero. Puedes otorgarlo de dos maneras. Puedes otorgarlo ante un cónsul, que eso de repente muy pocas veces se ha hablado, ¿eh? El testamento no es necesariamente ante un notario de la Ciudad de México. El testamento lo pueden otorgar nuestros connacionales que están en el extranjero y pueden ir al cónsul, ¿no? Al cónsul que esté del cónsul de Los Ángeles o al de Washington o al de Chicago o al de Nueva York. Van ahí y le dicen, oiga, yo quiero otorgar mi testamento conforme a las reglas o las disposiciones de la ley de México. Sí, señor, adelante. Y el cónsul tiene ese doble carácter. En la ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento, existe la posibilidad de que el cónsul, bueno, se quite la cachucha de cónsul y se ponga la cachucha de notario y que reciba la voluntad del testador y otorgue el testamento de esa persona que fue a otorgar el testamento con él en el extranjero. ¿De acuerdo? Y vale en México. Esa es una forma. Otra es que se otorgue conforme a las leyes de Estados Unidos ante un abogado, alguna persona con las formalidades que se otorgan en Estados Unidos o en Argentina o en España, con un notario español o con un notario argentino, un notario uruguayo, y entonces se otorga allá y ese documento otorgado en el extranjero tiene validez en México, ¿no? O sea, ese documento va a tener eficacia en México. Entonces, no necesariamente tiene que ser, digo, lo ideal es que se otorgue en México, por supuesto, si tú vives en México y aquí están tus bienes, lo ideal es que lo otorgues aquí, pero ¿qué pasa si lo otorgaste en Puerto Rico? ¿Se puede? Pues claro que se puede. O en Guatemala, vamos, vas con un notario de Guatemala y otorgas tu testamento allá, y ese testamento va a surtir efectos en México, ¿no? Digo, de repente a lo mejor estos países no tenemos tanta relación con ellos, pero hay mucho español, hay mucho argentino, ¿no? Entonces, ellos pueden tener un testamento otorgado en aquel país, de donde son nacionales ellos, a lo mejor también, ¿no? Y sus bienes están en México. ¿Surte efectos? ¿Tiene aplicación? Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, son las distintas vertientes que pueda tener ya, pero te digo, todo eso ya es cuando muere la persona, ¿no? Ahorita no estamos hablando del simple otorgamiento del testamento, que puede otorgarse en todos estos lugares, ¿no? Con un notario de la Ciudad de México, del Estado de México, de Naucalpan, de Huixquilucan, de Morelos, de Cuernavaca, en fin, pero también en el extranjero, con autoridades mexicanas del Servicio Mexicano, pero también con las formalidades del país en el que te encuentres radicado o que encuentres de tránsito, ¿no? Ok, ahora, dos cosas. La primera, de repente el tema del testamento pasa mucho como el tema de la pensión, que lo pensamos que es un tema pues ya de viejitos, pero la verdad es que ya en cualquier momento alguien que reflexione sobre este tema puede acercarse a un notario a hacer su testamento, Luis Antonio. Sí, claro. O sea, el testamento puede ser otorgado, fíjate, el testamento es tan importante, como lo platicamos hace unos minutos, es tan importante que la ley rompe dos reglas de la capacidad. Las personas, o bueno, los niños, ¿no? Son capaces por sí mismos hasta que cumplen la mayoría de edad. ¿Esto qué significa? Que hasta los 18 años ellos pueden ser capaces de poder realizar los actos jurídicos por sí mismos. Antes los tienen que otorgar a través de sus padres en ejercicio de la patria potestad. Pero ¿qué sucede? En materia del testamento público abierto, esa regla se rompe. Y entonces pueden otorgar testamento público abierto los mayores, los menores de edad mayores de 16 años. Y entonces ahí hay una regla que rompe la regla general, ¿no? Que es una excepción a la regla general, en donde los menores mayores de 16 pueden otorgar testamento. Y entonces eso es fantástico, porque
Digo, de repente tenemos niños, digo yo, a lo mejor muchos ya no se acuerdan, pero en mi época, cuando yo era más joven, había programas que se llamaban chiquilladas, ¿no? Existía Luis Miguel, que era un chamaquito que ganó muchísimo dinero desde chiquitito y desde niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues ese dinero era de ellos, porque era un dinero obtenido por el fruto de su trabajo. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos en ese momento, a los 16 años, podían otorgar un testamento, ¿no? Me acuerdo mucho, yo pongo un ejemplo en mis clases de sucesiones. Ahorita alguien que está muy de moda, que es el que va en primer lugar en la Fórmula 1, Max Verstappen, ¿no? Él empezó a correr Fórmula 1 a los 17 años y empezó a ganar dinero. Y sin embargo, tenía 17 años. Qué chistoso, no podía obtener una licencia para conducir, para andar en la calle, pero sí podía correr, ¿no? En un autódromo a 300 kilómetros por hora. O sea, bueno, pues sí, son situaciones que así se dan y que en su momento, claro, hoy en día pues ya es una cosa distinta, ¿no? Ya es un adulto, es un campeón, no tiene problema para conducirse en la vida, pero llegó en las primeras, cuando fue el novato de Fórmula 1, pues eso sucede, y así sucede, ¿no? Uno de mis hijos me decía hace poquito que creo que un chavito de 2005, creo que de 16 años, ya está jugando de primer equipo en el Barcelona o en no sé qué equipo. Entonces, bueno, pues o sea, se dan esos casos, ¿no? Se dan esas excepciones o esos fenómenos, y qué bueno, ¿no? Que se den y que los reconozcamos y que pues también entran al ámbito jurídico, ¿no? Y entonces en ese ámbito jurídico, pues tienen derecho a tener un patrimonio y pues pueden disponer de él, porque bueno, pues tienen ciertos riesgos, como todos, de que puedan llegar a fallecer y que designen quiénes son sus herederos en forma voluntaria. Ahora, Luis Antonio, los costos. Algo muy atractivo de septiembre es el precio que puede tener hacer un testamento, ¿no? Claro, mira, normalmente un testamento anda costando en la Ciudad de México alrededor de entre 6,500 7,000 pesos, ¿no? Dependiendo si va el IVA incluido o te lo ponen por separado. Todas las operaciones, todos los honorarios causan IVA, pero hay veces que te lo ponen incluido o hay veces que te lo ponen por separado. Y los derechos por la presentación del aviso de la tarjeta que hay que presentar en el Archivo General de Notarias, porque de cada uno de los testamentos que otorgamos tenemos que dar aviso a las autoridades, precisamente para que haya un registro de que cuando yo me muera, sepan que yo otorgué mi testamento en tal parte, ¿no? En tal época, con tal notario, con tal escritura, y el día que yo me muera van a pedir un informe y ahí va a salir que yo otorgué un testamento con tal notario en tal fecha y con tal escritura. Perfecto. Entonces, en septiembre lo reducimos, se reduce al 50%. Entonces, hoy, este septiembre del 2023, los notarios de la Ciudad de México estamos cobrando 3,500 pesos con IVA incluido y con los derechos de la tarjeta también incluidos, que son 93 pesos, pero ya van incluidos, ¿no? Entonces, independientemente de la complejidad o independientemente de la forma en que otorgues el testamento, porque puedes hacerlo de dos maneras, a través de la designación en forma particular e individual de los bienes que quieres heredar a una persona en forma específica, que eso se llama legado o legatario, o en forma universal o en forma global respecto de todos mis bienes. Entonces yo dejo como herederos a Hugo, Paco y Luis respecto a todos mis bienes. Los tres son mis herederos. Pero puedo decir, no, de mi camioneta tal a Hugo, de mi reloj tal a Paco y de mi casa a Pedro. Perfecto. Esos son legados. Son ya disposiciones en forma particular de bienes en específico. Entonces, el costo son 3,500 pesos en septiembre, mes del testamento. Ok, ahora ya ahí empezamos a tener comentarios de nuestros amigos, amigas que nos acompañan. Algunos comentarios sobre los consulados que han tenido mala experiencia de que nunca están abiertos, que siempre están cerrados, pero quizá insistir, ¿no? Que seguir insistiendo en acercarse al consulado dependiendo de la ciudad donde se encuentren. Y preguntas, o sea, este tema de los testamentos, Luis Antonio, siempre pues, genera historias, como decía yo hace rato, terribles. En algunos casos dicen de verdad historias terribles, ¿no? Nos preguntan, ¿puede haber dos testamentos? Sí, claro. Mira, pero a ver, cuidado. O sea, sí. ¿Cuántos testamentos? Yo creo que aquí vamos a hacer un par de preguntas previas.
¿Cuántos testamentos puedo yo otorgar en mi vida? 1, 5, 10, 15, 20, 100, 200, los que yo quiera, ¿de acuerdo? Entonces no es que pueda haber 2 testamentos, puede haber 10 o 100 o 1000, pero ¿cuál es la regla? Que el último otorgado es el que vale. Entonces, si hay 2 testamentos, por eso los testamentos, una de las formalidades que, de acuerdo con la ley, tenemos que observar los notarios es poner la fecha y la hora en que se está otorgando el testamento. Entonces, así es imposible que pueda haber 2 testamentos, ¿no? Con la misma fecha y con la misma hora. ¿Podrá haber 2 testamentos? Sí, pero uno es primero y otro es después. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el bueno? El bueno es el posterior, el bueno es el último, otorgado y que sea un testamento perfecto, dice la ley, un testamento bien otorgado, que no sea declarado nulo por algún vicio o por alguna falta de algún requisito. ¿De acuerdo? Entonces sí puede haber 2 o 3 o 5 o 10, pero el que vale es el último otorgado, el último perfecto. Ok, y entre otras preguntas, ¿qué figura legal me puede proteger si quiero heredarle la casa a mis hijos, pero no quiero que me saquen de mi casa, ¿no? No, por eso, es que la figura correcta es el testamento, Ok, porque el testamento va a surtir efectos hasta que muere la persona. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita han dado, siempre se aprovecha, ¿no? En estas épocas, porque dicen, sí, yo ya he visto algunos mensajitos y algunos videos ahí en TikTok, ¿no? Heredar en vida, ¿no? No, a ver, perdón, eso no se llama así, eso no existe. No es heredar en vida, es un ok, contrato entre vivos, que es un contrato de donación, es un regalo, es una liberalidad. Yo le quiero regalar mi casa a mi hijo. Sí, ¿se puede? Sí, sí se puede. Pero ¿qué sucede? Ahí sí, el titular pierde la propiedad del bien y entonces pierde la posibilidad de disponer de él. Y por lo mismo, el que la adquiere es mi hijo. Y entonces, claro, mi hijo tiene todo el derecho de sacarme de mi casa y mandarme a un asilo, ¿no? O mandarme muy lejos, por respeto a tu auditorio, ¿no? Pero me podría mandar muy lejos. Y entonces eso es lo que no es lo correcto. Lo correcto es que se otorgue un testamento y que en ese testamento se diga quién quiero que sea mi heredero o mi legatario respecto de ese bien, en forma particular. ¿Y qué sucede? Que ese testamento no va a surtir efectos hasta que muere la persona. Y ese bien va a seguir estando a mi nombre y ese bien lo voy a poder seguir disponiendo yo en cualquier momento. ok. Nos preguntan también si al momento de acudir con el notario para hacer el trámite del presupuesto hay que llevar escrituras, cualquier documentación que acredite las propiedades. No, no es necesario, no es necesario. Te muteaste, Luis Antonio. Perdón. Eh, no, no es necesario. A veces es conveniente cuando tú quieres designar en forma particular los bienes, ¿no? Que quieres designar herederos. Entonces, claro, ahí sí, pues nada más por precaución, no es requisito, por precaución, porque luego las personas dicen, es que mi casa de Tabachines, ¿no? O mi casa de Iztapalapa. Sí, señora, pero ¿en qué calle está? ¿En qué colonia? ¿Qué número? ¿No? La señora se lo sabe muy bien, el señor se lo sabe muy bien, pues te lo dice y así lo ponemos. No, no es un requisito presentar escrituras, presentar el documento, el contrato con el cual te hiciste propietario de ese bien. No, no es indispensable. A veces es recomendable cuando haces designación de bienes en forma específica, pero no es necesario. Tú llegas y dices, dejo en forma universal a Hugo, Paco y Luis, perfecto, listo, vámonos, ¿no? O a uno de mis hijos nada más, perfecto. O a mis sobrinos, ¿no? Fíjate, el otro día fui a la semana pasada estuve aquí con unos vecinos de mi oficina y una señora joven, como de unos 40 años, platicábamos de lo que es el testamento, así como ahorita, muy amigable, muy cordial, y la señora veía que no hablaba y no hablaba y no hablaba, y le dije, señora, entonces usted ya hizo testamento. Me dijo, no, ni lo voy a hacer, no, no, no lo necesito. Yo soy madre soltera y tengo una hija. Entonces todo es para ella. Ella lo sabe, todo el mundo lo sabe, entonces no tengo problema, no tengo por qué hacer testamento. Dije, señora, muy bien. ¿Usted viaja? Sí, sí viajo. ¿Y con quién viaja? Pues con mi hija. ¿Y no ha pensado que va a pasarles algo a las dos juntas? Licenciado, no me diga eso. Bueno, ¿lo ha pensado o no? Bueno, sí. ¿Y entonces qué va a pasar con su inmueble? ¿A quién se lo vamos a dejar?
hacemos un testamento y decidimos, no, ¿cuántos hermanos tiene? No, es que tengo 7 hermanos. Bueno, ¿a quién? O entre todos, se va a perder, señora. No, es que mejor quiero una amiguita. Ah, pues entonces déjeselo a su amiga, pero entonces manifiéstelo con un testamento. Licenciado, no lo había pensado, tiene usted razón, ya, tomó un formato y se quedó con él, y bueno, quedó de hablarnos, ¿no? O sea, siempre tenemos circunstancias que no hemos terminado de analizar o que no hemos analizado, ¿no? Entonces, bueno, pues estas circunstancias son importantes tomarlas en cuenta para poder hacer u otorgar un testamento de la mejor manera posible. Ok, nos hacen una pregunta, Alfredo Gutiérrez, muy interesante, ya la comentaste un poco, pero ¿qué es mejor, testar o donar? ¿Cuáles serán los beneficios y limitantes? Bueno, pues mira, yo desde mi punto de vista, lo mejor es testar. ¿Por qué? Porque el bien sigue estando a nombre del testador, a nombre del dueño. Él puede disponer de ese bien. Me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Que no, licenciado, yo ya no le quiero dejar problemas a mis hijos de una vez. Yo lo pago y lo transmito. Ok, hacemos un contrato de donación, una transmisión gratuita, y a los poquitos días el hijo ya vendió el inmueble, porque bueno, pues lo que fácil llega, fácil se va, ya lo vendió, ya se lo embargaron, ya se lo quitaron, o la persona necesita dinero para atenderse, para comprar medicinas, ¿no? Para hacer algún viaje, alguna cosa, o incluso darlo en garantía para comprar un coche, ¿no? Que sirva cuando piden que haya un aval y que establezca ahí alguna garantía para poder otorgar un crédito automotriz. Ya nada de eso va a poder hacer. Nada de eso lo va a poder hacer. Si no es que le tiene que pedir, pues el favor, oye, hijito, pues por favor ayúdame, ¿no? Fírmale el documento, firma la escritura, fírmale de aval y fírmale que aquí que está en garantía. Entonces, pues es terrible, ¿no? De que los bienes ya no estén a nombre de quien verdaderamente son. Yo siempre he sido de la idea que los bienes deben de estar a nombre de quien verdaderamente son, para que él pueda usarlos, disfrutarlos, enajenarlos, disponer de ellos a la hora que se le pegue la gana, ¿no? Y no estar después pidiéndole favores a los hijos, o que incluso se lleguen a perder. Entonces, pues sí, digo, los dos son válidos, los dos son correctos, pero yo creo que si no hay ninguna necesidad de poner los bienes a nombre de los hijos, pues no hay por qué hacerlo. Ok, ahora en casos muy específicos, por ejemplo, una cuenta bancaria que ahí la misma cuenta se estipula quién es tu beneficiario, etcétera, etcétera, Sí. pero también se puede llevar a la mesa con el notario ¿no? para el momento de hacer el testamento. Decir, tengo estas cuentas bancarias y quiero que ellos sean quien las reciban. Pues fíjate, Antonio, aquí es un tema bien particular y bien interesante porque en la ley de instituciones de crédito hay una disposición respecto de las cuentas que tienes aperturadas con los bancos, ya sea de inversión, ya sea de a la vista, ya sea de cheques, cualquier tipo de operación pasiva para el banco. eh, Esos recursos que están ahí depositados, se establece en la ley de instituciones de crédito que esos recursos irán a dar o se le entregarán al beneficiario, y que solo en caso de que ese beneficiario no esté designado o ya se haya muerto o sea incapaz, en fin, que tenga algún problema, entonces se le entregarán a lo que disponga la legislación común, en este caso, los que estén nombrados en un testamento, ¿no? Entonces, pues sí, en primer lugar está la disposición del beneficiario. Y esa misma disposición, un artículo idéntico, está en la ley de instituciones de crédito y otra en la ley del mercado de valores. Entonces, va en función de esas dos depósitos o esos cuentas que puedes tener abiertas, tanto en un banco como en una casa de bolsa. En las dos hay disposiciones similares, casi gemelas, en donde se van a entregar los fondos que estén ahí depositados a los beneficiarios. Eh, Muchas preguntas, este tema me gusta mucho porque sí levanta la curiosidad de la gente. Pregunta Josué Oliva, mi hermano falleció y dejó un auto a su nombre, ya pagado. ¿Cómo cambio el auto a nombre de alguien más? No, bueno, pues hay que ver si su hermano otorgó testamento. Ujú. Hay que ver si su hermano hizo testamento, pues los herederos son los dueños de ese coche, ¿no? No hizo testamento, pues entonces, pues habrá que ver quiénes son los herederos. Hay que hacer el trámite de la suite intestamentaria
y ver quiénes son los herederos de ese hermano para que ellos sean los dueños hoy día de ese coche y que ellos puedan el albacea ponerlo, endosarle la factura a los herederos y que los herederos puedan disponer del coche ya después. Y nos hacen el mismo comentario, Luis Antonio, sobre en qué momento de la vida es el conveniente para hacer un testamento. Ya comentabas que incluso desde los 16 años se pueden Así hacer. es, desde los Tú, 16 y estarlo revisando, ¿no? Conforme vaya cambiando tu entorno familiar. Al principio, a lo mejor, seguramente a los 16 va a estar soltero, pero a lo mejor a los 20 ya te casaste, a los 25, a los 30, ¿no? O a lo mejor a los 30 no te has casado. Bueno, pues entonces, toda esta circunstancia es importante que se vaya analizando con el notario y se vea la necesidad de cambiarlo o no. Digo, a lo mejor el entorno no ha cambiado, sigues pensando igual, de dejar a tu esposa o dejar a tus hijos o dejar a alguna persona en particular, ¿no? Que no tiene, vamos, que está designado como heredero y que no tienes la necesidad o el deseo de cambiarlo, pues el testamento se puede haber otorgado a los 16, a los 18 años y morir a los 80 y ese testamento vale. Ese testamento no deja de tener eficacia por el transcurso del tiempo. ok, Luis Antonio, pues estamos ya prácticamente cerrando esta transmisión y básicamente te pediría pues reiterar la invitación a todos nuestras amigas y amigos que nos están viendo a través de esta transmisión sobre la importancia de realizar el testamento y aprovechar a partir de septiembre pues las reducciones de pago, toda la promoción que se dará por parte de los notarios, autoridades, etcétera, para efectuar como me gustó mucho, como lo dijiste, este acto de amor de dejar plasmado quién será el heredero de nuestros bienes. Exacto, entonces, por supuesto, digo, invitamos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo, que se acerquen con un notario, que pierdan el miedo. Si otorgan un testamento, no se van a morir, no les va a pasar nada, no se van a enfermar. Si fuera eso, imagínate, yo otorgo entre 10 o 15 por semana, ¿no? Yo ya me hubiera muerto hace 40 años, ¿no? Entonces, bueno, entonces, no es el punto. Hay que acercarse, hay que platicarlo, hay que otorgarlo y bueno, pues estarlo revisando periódicamente, ¿no? Para que si es necesario cambiarlo, pues se cambie y que se aprovechen estos beneficios que tenemos en este mes y que para todos nuestros amigos que vivan en la Ciudad de México, pues tenemos beneficios constantes con el gobierno de la Ciudad de México. A través de la Dirección General de Regularización Territorial, tenemos programas para adultos mayores, para los testamentos de las ferias, en las ferias del bienestar, para testamentos universales que no sean mayores de edad, bueno, mayores de 65 años, pero que sean, que quieran otorgar un testamento. Hay convenios celebrados con ellos para cobrar también tarifas u honorarios preferenciales. Entonces, pues sí, les recomendamos pues que nos sigan al Colegio de Notarios, que hablen al Colegio de Notarios, que nos sigan en nuestras redes sociales y que hablen al colegio para pedir alguna información de qué notario les queda más cerca de su domicilio, de su trabajo, ¿no? Para que se acerquen, hagan una cita y vayan con él. Excelente, Luis Antonio Montes de Oca Medegoita, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y pues seguimos en el tema. Gracias, muchas gracias y estamos para servirles. Gracias también a todos nuestros amigas y amigos que estuvieron, gracias por sus comentarios y pues la transmisión ahí se queda por si quieren darle una revisada a todas estas recomendaciones que nos hicieron y recuerda a partir de septiembre, mes del testamento en todo el país. Nos vemos el próximo martes, buenas tardes.